Si yo no soy yo para mí, entonces ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Voy a estudiar teatro, ¿no? Y yo entré al Teatro Nacional. Sucede que la madre de la señorita Delmira quiere casarla a la fuerza con este caballero. Y perdí el entusiasmo, o sea, totalmente. Y lo peor de todo fue que ya las obras clásicas ya no se hacían. Dije yo, no, me voy a Israel. Toco el timbre, él abre la puerta y lo miro, vestido de blanco. Ya, ¿cuándo partimos? Lo primero es cuando la persona se da cuenta que algo no está funcionando bien, que le hace mal y necesita ayuda. De partida tú eres responsable de tus síntomas. Tú los trajiste. El trabajo significa en que tú tienes que empezar a cambiar el programa y repetir el nuevo. Repetir. Todo apunta a vivir en plena conciencia de sí mismo. Tú eres el reflejo mío y viceversa. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio y acá en el estudio tenemos el honor de tener a una persona que fue actor de teatro, de cine y televisión en su momento en Chile. Hoy día ha hecho una vuelta 360, como bien nos dijo, y esa sorpresa te la dejo para que Alejandro Cohen nos cuente, pero vamos a venir a hablar en este episodio de los cambios de carrera, de los cambios en la vida. Y por eso te quiero agradecer por venir acá a no solo compartirnos tu sabiduría, sino tu experiencia. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Ivania, eres muy amable. Gracias por la invitación. ¿Qué quieres saber? Cuéntanos, les dejé ahí una sorpresa a todos, que hoy día ya no eres actor. ¿A qué te dedicas hoy en particular? Mira, la verdad es que es bonito un poco lo que significó el tránsito. Uh-huh. Durante 30 años me dediqué al teatro, a la Uh-huh. televisión. Y de pronto me di cuenta con los años, la sociedad va cambiando, las personas cambian, y ese fuego, esa pasión, Uh-huh. se fue apagando. Trabajar en teatro o en la televisión está vinculado a la comunicación. Sí. Y yo, estando en Israel, se produce el cambio. Uh-huh. Incluso cuando estaba en Israel también seguía haciendo teatro. Y de pronto me di cuenta que no. Hay algo que le llama, que la intuición me decía que no. ¿Te Me iba despertabas en la noche? ¿Perdón? ¿Te despertabas en la noche? ¿Te sentías No, yo no soy nada de intranquilo? eso. No tengo ¿No? depresiones, ¿No? no Pero tengo nada de no eso. estabas feliz, no la estabas disfrutando. La pasión, las ganas, que te despierta la creatividad y el entusiasmo y la vida. No es que la vida se vaya apagando, sino la parte específica con respecto a la carrera, Uh-huh. ¿no? Al trabajo. Y entonces yo conversando con una amiga, le digo, estamos hablando del año en el 95, estando yo en Israel. Y le digo yo a mi amiga, oye, la verdad es que estoy un poco desencantado, va muy bien con el teatro, muy agradecido. Entonces de repente ella me dice, mira, yo conozco un señor, un maestro, que hace shiatsu. ¿Shiatsu? ¿De qué se trata? Ella se ríe y me dice, mira, investiga por aquí y por allá y entrevístate con él. Y lo hago. Lo llamo por teléfono, hago una entrevista y cuando el día de ir voy a su consulta, Uh-huh. toco el timbre, él abre la puerta y lo miro, vestido de blanco, ya llamativo. Y entre medio de los brazos, de las piernas, por los costados, miro al interior, todo blanco, bonito. Luego miro el suelo, un tatami, Uh-huh. precioso, bien ordenado, todo limpio, ordenado. Ya, dije yo, esto me está gustando. Ya, bueno, nos entrevistamos y me habla del shiatsu, digitopuntura, ¿no? Presión con los dedos, y bien.
Entonces yo le digo, bueno, partamos. No, 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 me dice, primero da una vuelta, busca otros centros, mira otro tipo de disciplina holística y si te entusiasma esto, vuelves. Te das una vuelta y vuelves. Estábamos sentados. Entonces yo me levanto, me doy una vuelta, así, en Ujú, círculo, ujú. ya. ¿Cuándo partimos? Y partí hasta el día de hoy. Ese fue el cambio. Y en definitiva, si el teatro es comunicación o la televisión, lo que yo hago también es comunicación. Totalmente. Digitopuntura cuántica es lo que tú haces. Digitopuntura, claro. Antes de ir a lo que haces hoy en día, igual me gustaría hacer un recorrido al pasado. Estamos acá comentando detrás de cámara que tú hiciste un personaje súper importante que era Martín Rivas. Em, y estuviste mucho en Chile. Y después, ¿cuál fue la razón por la cual te fuiste a Israel? Lo que pasa es que bueno, la historia parte cuando yo estudiaba en la Universidad Técnica del Estado. Ujú, Yo tenía ya 13, 14 años. Y en mi curso había un compañero que era bajito, una cara de niño insoportable. Y un día me dice, oye, Cohen, me dice, estoy trabajando en una obra de teatro. Ah, digo yo, ya, fantástico. Y te quiero invitar. Ah, y le digo yo, mejor todavía. Y fui. Y tuve la oportunidad de llegar un poco antes y entro a los camarines, ¿no? Donde están los actores maquillándose, en fin. Y era una obra de Henrik Ibsen, escrita en el 1886. O sea, era como de semi-época. Y luego, como estaba en los camarines, entonces voy subiendo por una escalera lateral y me voy entre bambalinas, ¿no? Detrás de las cortinas. Y veo que los actores están así. 3, 4 actores detrás de las cortinas, concentradísimos antes de entrar al escenario. Eso me llamó la atención porque me gustan los rituales, me gusta la ceremonia. ujú. Y eso lo encontré extremadamente atractivo. Y dije yo, voy a estudiar teatro, ¿no? Y yo entré al Teatro Nacional y estudié en la Universidad de Chile, la Escuela de Teatro. Y entré con este culto, Ujú, ¿no? Con ujú. esta ceremonia. Pasaron los años que no había televisión en ese momento en teleseries. Y entonces yo estaba dedicado al teatro. Y de pronto en el año 70 o por ahí, surge las teleseries en los Claro. canales. Y ahí me llama un director que lo importaron de Brasil, que llamaba, que en paz descanse, Elvar Lozano. Herval Rosano era un director así como muy potente, muy brasileño, y ahí lo llamaron para hacer las teleseries en Chile. Ujú, Bueno, te hago corta la historia, en el año 79 me llama Sergio Risenberg para dirigir Martín Rivas. Pero en esa época los actores de teatro que trabajaban en la televisión te daban algunas garantías. ya. Como por ejemplo, si tú estabas haciendo teatro, tú grababas, ¿no? Hasta 1 hora, 4, 5 de la tarde. Y luego tú te ibas al teatro. Los actores que grabábamos al principio, ¿no? En la Ujú, teleserie, nos daban un vale para el casino, tomar ujú. desayuno. Bueno, eso se fue cortando. Se acabaron los vales. Luego llegó el momento en que te decían, oiga, usted elija teatro o televisión. Luego la sociedad empezó a cambiar, los compañeros empezaron a cambiar, los libretos Ujú, no eran los que más me gustaban, ¿no? Yo tuve siempre la fortuna de poder elegir, ¿no? La serie que me gustaba hacer o en el teatro, la obra. Y perdí el entusiasmo, o sea, totalmente. Y lo peor de todo fue que ya las obras clásicas ya no se hacían. Y mi especialidad eran los clásicos. mm. Decepcionado total de una sociedad en general, dije yo, no,
me voy a Israel. Agarro mi bicicleta, me la pongo al hombro, una maleta, me subo a un avión y llegué a Israel. Ujú. Eso Y fue. seguiste actuando un rato. Bueno, me dediqué a estudiar el idioma, Ujú, obviamente, ujú, porque, claro, yo no era técnico en nada, sino que esta era mi ujú, herramienta de trabajo. ujú. Antes de continuar con este episodio, te invito a seguirnos, porque con tu follow podemos seguir creciendo este proyecto, este podcast e invitar a nuevas personas. Con eso, sigamos escuchando. Y me dediqué a estudiar el hebreo, hasta que terminó en el Teatro Nacional. Pero vuelve esta sensación de un vacío, de que no estar alineado. Y Mira, al eso te lleva un principio poco. no, Ya, porque primero estaba extremadamente agradecido, ¿no? Yo recibí muchos beneficios del Estado, ya. ¿no? Me dieron un lugar donde habitar, me dieron el idioma gratis, me daban una estipendia, ¿no? Y estaba muy agradecido, de verdad, porque lo único que yo tenía que hacer era estudiar. Y eso fue una gran motivación, digamos, como persona, ¿no? Muy agradecido y siempre lo estuve. Y luego, por algún tipo de contacto por aquí y por allá, yo tenía una amiga. Me hice de una amiga argentina que llevaba muchos años allá y era actriz del Teatro Nacional. Y un día un gran director, director, andaba buscando un actor, ojalá latinoamericano, para hacer una obra escrita en hebreo, una obra israelí, pero inspirada en un hecho que aconteció en los años 70 en Brasil, que iban muchos israelíes a Brasil a comprar bebés. Wow. Un autor de ahí se inspira en ese hecho. Entonces, claro, la obra transcurría en Israel, pero, perdón, en Brasil, y que llevaban los israelíes, llegaban a Brasil, ¿no? Y andaban buscando el dueño de una especie como de hotelucho o algo así. Y ella dice, bueno, yo conozco un actor que no es joven, justo para el rol, en fin, qué sé yo, y me hace la entrevista con el director. Bueno, hablamos de todo con el director, menos de la obra. Me contrata, Como buen director, en verdad. ya, conversamos, en fin, en el café del teatro, Mm, y ahí partió. Entonces yo estaba muy cómodo, ¿me entiendes? Porque estaba hablando en portugués, ujú. y que había un profesor de portugués con los textos y todo, pero era más cercano a mi idioma. Sí, total. De modo que yo estaba súper feliz en el escenario, y eso fue y eso me permitió poder mostrarme Mm. frente a los directores del teatro. Y ahí partió todo. Y antes de que lleguemos a un poco al shiatsu y tu desarrollo en esa segunda área de tu vida, por decirlo así, a nivel laboral, ¿qué fue algo que tú dirías hasta el día de hoy que te enseñó la actuación? Mucho. Primero, bueno, aquí viene una infidencia. Yo siempre fui muy tímido. Yo soy hijo único. Y muy tímido y educado por mi madre y mi hermana. Entonces, claro, es decir, para mí estar solo era habitual, pero eso trascendió, digamos, a mi personalidad, a mi carácter, extremadamente tímido. Ahora, eso no quiere decir que ser actor uno es extrovertido. Por eso que me gustaban a mí los clásicos, ¿no? Porque yo me disfrazaba, me ocultaba, ¿no? Ujú, Con las barbas, y, ujú. ¿no? Y con peluca, y con narices postizas, etcétera. Pero me ayudó muchísimo a desarrollar mi personalidad, ¿no? La timidez. Y el hecho de entrar a la escuela de teatro, gente como muy loca, porque yo era como muy compuesto, ¿me entiendes? De chiquitito, mi mamá me tenía muy peinado porque tenía pelo, ¿no? Y bien con camisa blanca, con terno, y entro a la escuela de teatro y todos locos, ¿me entiendes? Como muy así. Estamos hablando del año 64. Ujú. Ya eran, ¿me entiendes? Y eso a mí me fascinaba porque no era tan lejos de mí. No es que yo me convertí así, pero me abrí. Y eso se lo agradezco mucho al teatro, mucho, mucho al teatro. Ahora ya vamos adentrándonos en lo que es el shiatsu y la digitopuntura, que lo que tú me comentabas son estos como
esta forma de tocar un poco el cuerpo, estas formas de tocar puntos energéticos, si no me equivoco, Mm. para aliviar el dolor. Hoy día tú eres de alguna forma un terapeuta en relación a el bienestar, es una terapia un poco más holística, en lo que es el aliviar el dolor. Y escuchando eso, lo que yo te quería preguntar era qué dolores físicos tú tenías antes del shiatsu, que no te habías dado Y cuenta. yo tenía, Sí. ¿Sufrías de algún dolor en particular que no, antes del shiatsu? ¿No? no, no, Antes que... no, ¿No? no. Wow. Esa respuesta yo en mi cabeza decía, ya, le voy a preguntar qué dolores tenía antes de ser consciente de que el cuerpo de alguna forma te duele y te avisa y uno no es capaz de entenderlo. Pero eso era mi preconcepción. No, porque, bueno, la digitopuntura es interesante saber el origen. Ujú, Y no solamente de la digitopuntura, estamos hablando de la acupuntura, estamos hablando del shiatsu y otras disciplinas holísticas, que en general, cuando nació esto y se dio la luz al mundo, ujú. no era para sanar, Ya, era para prevenir, perfecto. ¿no? Para que tú te mantengas en un estado armónico, Sin mental, dolor. físico, espíritu, y prevenir enfermedades. Ujú, Y ese fue el origen de todas estas disciplinas. claro. Con el tiempo la cosa se empezó a complicar en materia de salud, salud mental, y trascendió, digamos, el estudio y la investigación de todas estas disciplinas y ahora recién, bueno, hace unos cuantos años, apunta hacia la sanación, pero originalmente era una prevención. Interesante escucharlo porque la medicina hoy día actual no es preventiva. No, Y me atrevería a pensar que las personas que llegan a ti es porque ya tienen un dolor. y mal, y muy mal. Mm, ¿Por qué? Por la sencilla razón de que cuando ya eh, intentan todo, claro. ya tomaron mucha pastilla, ya la operaron, siguen con las depresiones si no hay caso, luego continúan los efectos colaterales que son Ujú, complicadísimos. sí. Entonces cuando ya dicen, ya me vuelvo loca o loco, ya voy a recurrir a esta gente rara, Mm, ¿no? Hoy en día no es tan raro, pero al principio era casi como a nivel de hechicero. claro. Una cosa Es media. como la última alternativa. Mm, Entonces, claro, hoy en día, en lo personal, me imagino que no solamente yo, es cuando la persona está demasiado. Entonces, hoy en día, por ejemplo, un síntoma cualquiera, partiendo de la base que los síntomas son psicosomáticos, sí. ¿sí? No viene con un problema en materia de dolor de cabeza o de espalda, viene con un sinnúmero de otros síntomas asociados. Entonces no se trata de solamente de ver el dolor de cabeza, sino que ver todo este universo energético de la persona que está absolutamente desequilibrado. Claro. Entonces, claro, de ahí viene el tema, por ejemplo, muy común, que a ti te duele la cabeza, a mí también me duele la cabeza. A ti te dan la misma pastilla que me dan a mí me hace bien y a ti te hace mal. Sin embargo, es una pastilla para el dolor de cabeza, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ese es el problema. Hoy en día, y ayer di una charla y se me acerca una señora y me habla de la fibromialgia, que es un tema muy común. Y claro, ella y muchas personas como ellas, que padecen de lo mismo, la medicina actual No es le. una medicina específica con respecto a la especialidad. Yo soy especialista en hueso, yo soy especialista en neurólogo, yo soy especialista en rodillas. Entonces, claro, cada especialista te da una pastilla de acuerdo a su especialidad Exacto. y que tiene la fibromialgia. Y no funciona. Mm. Y ese es el ejemplo típico de lo que significa un universo desequilibrado. Tú dirías que en resumen, y perdón por ser tan generalista, pero tú te dedicas a volver a equilibrar a las personas o que vuelvan a su equilibrio No energético soy incluso. yo, es el universo de la persona. Ya. Yo activo esa sanación interna de la persona. Y esa parte es maravillosa porque no solamente tiene que ver con una especialidad
o una disciplina holística, Ujú. sino que tiene que ver con la comprensión de un universo que complementa y que complete todo. Todo está dentro de este universo planetario que es aire, tierra y agua. Nosotros somos parte de la tierra. Entonces, claro, no se trata de que lo que yo hago, sino de activar esos sanadores internos que están conectados con este universo energético. Esa es la parte maravillosa y mágica que tiene que ver con el ser humano también. Totalmente. ¿Y cuáles serían unas preguntas introductorias para alguien que está recién en este episodio como escuchando y acercándose a tu práctica? En este caso vamos a decir que una práctica de sanación, porque obviamente la fibromialgia ya es un desequilibrio, por ejemplo. Em, ¿Cuáles serían las preguntas que nos acercan o que te acercan a ti en primera instancia? ¿Cómo empezamos a comprender el universo de una persona a través de las preguntas que tú haces? Mira, hay ciertas cosas, de acuerdo a mi experiencia, yo creo que lo primero es cuando la persona se da cuenta que algo no está funcionando bien, Mm, que le hace mal y necesita ayuda. ujú. Ese es el primer paso a la sanación. Y no solamente me refiero a la disciplina que hago yo, Sí, todo lo que en tiene que general. ver con mis colegas, ¿no? Ujú. De otras disciplinas holísticas. Sí. Lo primero que hay que hacer es levantar la mano. Necesito ayuda. Ese es el primer paso. Una vez que ya yo trabajo solamente a través Zoom. de Zoom, ¿no? Online. Entonces, claro, yo lo primero que hago es una entrevista con la persona por teléfono y me dice, Alejandro, me duele, etcétera, y yo escucho, por supuesto, y yo le explico cómo funciona, ¿no? Porque de partida, trabajar en línea es tremendamente complicado por una falta de comprensión de las personas. En primer lugar, porque relacionan el shiatsu o la digitopuntura, lo relacionan con un masaje, Ujú. o sea, físico, Claro, tú ¿no? me vas a venir a apretar En acá. el lugar, Claro, ¿no? En sí. un lugar físico. Entonces ya es un problema. Mm, Pero entonces dice, ¿cómo es posible que usted eh, vamos a tener una pantalla y usted me dice dónde tengo que presionarme? Ya es complicado, mm, ¿no? Esa es la primera parte. Y la segunda parte consiste en explicarle y decirle, no entrar en términos cuánticos, porque sería absurdo, ¿no? mm, Sino que hablarle en simple, como lo estamos haciendo ahora, de que estamos hablando de un campo energético que está absolutamente desequilibrado. ujú, No es el tema específico del dolor de cabeza, o te golpeaste un pie, o te tropezaste, o tienes un romadizo, o cosas por el estilo. Basta que tengas un dolor de cabeza o un pequeño golpe que te diste en el pie para que tu diseño, tu universo, tu persona entera se desequilibre. Entonces, entrar en una explicación simple significa que la persona empieza a tomar lentamente conciencia de lo que significa su ser, no solamente el tema específico de un dolor. claro. Ahí parte, ¿no? Y en esta conversación en que la persona empieza a tener conciencia, ¿qué tan importante, lo hablamos incluso antes, es la victimización versus la responsabilidad de uno? Porque de alguna forma, si alguien te contrata a ti y viene a conversar contigo, es el típico efecto como yo necesito que un doctor o alguien me venga a sanar. Pero me atrevería a pensar que el shiatsu y esta apertura a una conciencia de quién es uno, te invita también a cuestionarte tu propio poder. Total, absolutamente. De partida tú eres responsable de tus síntomas. Tú los trajiste, al margen de un porcentaje genético, Ujú, que esa es otra historia, pero también está incluida. Pero hablemos en simple. sí. Tú eres la creadora de tus síntomas. Tú los trajiste. Tú eres responsable y tú los estás alimentando. Tienes la posibilidad de cambiar, de modificar. Partiendo de la base que todo esto, a partir del cerebro, que es la parte más importante, ¿no? Es un programa. Ujú, Todo esto está lleno de casilleros, ¿no? Todos sistemas neuronales
¿no? Que se están trasladando, se están activando y se distribuyen energéticamente o eléctricamente o como quieras a través del cuerpo. Esa es una unidad. Tú los trajiste, tienes la posibilidad de cambiarlos. O sea, vale decir que un programa que no te hace bien, lo puedes modificar. Y eso implica trabajo. Y el trabajo significa en que tú tienes que empezar a cambiar el programa y repetir el nuevo. Repetir, 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 repetir. Ahora, de pronto me quedan mirando y me dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo cambiar un programa? Entonces uno viene a la parte simple, ¿me entiende? Entonces yo le digo, mire, ¿usted tiene un teléfono, un celular? Claro, me quedan mirando como si fuera idiota. Claro que tengo. Ya. Usted va a poner una aplicación. ¿Usted le interesa una aplicación que alguien te dijo o lo leíste? Voy a colocar una aplicación nueva. ¿Le ha pasado? Me queda mirando de vuelta. Pero claro que sí. Ya está. Usted cuando pone la aplicación, usted lo activa, inmediatamente se pone a trabajar con la aplicación. No, me dice, uy, tengo que ver porque yo cometo errores y tengo que empezar a ver un tutorial porque resulta de que lo que yo quiero no sale, porque yo a lo mejor metí mal el dedo y entonces hasta que empiezo a practicar, a repetir y me voy, bueno, la mente funciona igual. Si usted deja de repetir, el programa anterior vuelve, porque usted ya lo tiene instalado y lo ha estado alimentando por años. Claro. Vuelve. Entonces lo que tiene que hacer es repetir el nuevo, repetir, repetir, y el otro se empieza como a apagar, Exacto. a desaparecer, porque no lo tiene activo. Exacto. Bueno, esto y esto funciona exactamente igual. Entonces, es responsabilidad suya. Yo la voy guiando, le voy dando explicaciones, la voy calmando y yo la insto a que usted tenga la fortaleza y la voluntad del cambio de programa. Y después conversamos. Y funciona. Funciona cuando hablábamos, tiene uno la voluntad de mejorar. Correcto. Todos yo creo que conocemos, y lo habíamos conversado acá con Hasi antes de entrar a este episodio, que conocemos muchas personas que dicen o te cuentan de sus problemas y que están atacados y angustiados y necesito resolver esto que me duele, no sé, el brazo, por darte un ejemplo, pero uno a medida que los va conociendo se da cuenta que verdaderamente no quieren mejorar. Cuéntanos un poco de tu experiencia en relación a eso, como qué has aprendido de la gente que es así. Mira, es un tema, porque normalmente a nosotros, los seres humanos, con una sociedad tan complicada y tan caótica como que estamos viviendo en el mundo en general, Claro. hay dos factores que son muy dominantes. Primero, que es el estrés, y segundo, que es el miedo. Es como una cúpula y normalmente el miedo te ataca. Por otro lado, el cerebro, si bien es cierto, existe la neuroplasticidad, que la puedes cambiar y variar, pero por otro lado el cerebro siempre busca el espacio cómodo. De repente se pone flojo. No, no, Sí. no quiere, no quiere trabajar, ¿me entiende? Empezar con los programas. Muchas veces se resiste. Y ese es el problema. Hay personas, por ejemplo, que pasa, y hay que respetarlo, en que nos ponemos a trabajar. Normalmente cuando tú se trabaja en la digitopuntura cuántica, normalmente al activar los sanadores internos tuyos, se activan con tus síntomas. Si tienes dolor de cabeza, no es así, es asá. Si tienes fibromialgia, así. ¿Por qué? Porque estos sanadores, al activar ese síntoma, lo lleva al plano consciente, o sea, físico, y empieza a descargar. Acumulación, claro. Empieza a descargar, Mm. a limpiar. Mm. Y esa limpieza significa que la persona recibe ese impacto de descarga
y luego que está descargando, equilibrando y al mismo tiempo, todo esto a nivel vibratorio, Ujú. ¿no? Y la persona empieza a sentir todo esto, depende del cúmulo que tenga, el tonelaje que tenga de exceso. Y de pronto la persona le da susto, le da un pánico horrible Claro. y me dice: Alejandro, 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 yo llego hasta acá. Entonces yo ya le expliqué que la descarga, le expliqué, en fin, la armonización, todo. Me dice: no, 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 yo prefiero seguir como estoy. Por favor, sigue igual. Es como Eso la pasa. terapia. En la terapia pasa igual. O sea, cuando alguien vuelve a abrir una herida o quiere volver a tratar un Sí, trauma, tiene que ver lo que ocultó, lo que negó, lo que ignoró en su minuto. reprimió. Claro, entonces como abrir esa caja, es como lo que tú bien dices, como tocar ese punto energético y ver que, bueno, ahí habían hartas cosas acumuladas. Claro. El tema es reprimir. Sí, Todo lo que significa reprimir sí. es obstaculizar un flujo. Mm, Pero el flujo sigue, mm, pero toma la vía negativa. Sigue. claro. Porque, claro, tú partes con un dolorcito y esto se va. Y lindo también entender que el síntoma es un llamado de auxilio a la persona que pide ayuda. Y normalmente las personas que sienten un síntoma, siempre los síntomas son iniciales, parten así chiquititos y se va agrandando en la medida que tiene un porcentaje de porfía. Mientras más porfiado, peor. Pero cuando uno entiende que cuando uno tiene un síntoma que me hace mal, me perjudica, es un llamado de atención. O sea, es maravilloso si tú lo entiendes bien. Y no arrancarte, ¡ay, qué! ¿Me Mm. entiendes? Porque no, es acercarse. Hay un tema de comprensión. Cuando tú dijiste la palabra reprimir, me pregunté si es que estamos viendo hoy día en un mundo que estamos altamente reprimiendo o ignorando. No sé qué opinas tú. Sí, eso, claro, ocultando. Mm. Y tenemos hoy día muchos mecanismos para hacer eso. O sea, el celular ya es uno. Una negación total de todo. O sea, yo puedo pasar horas entreteniéndome si es que me pasó algo, evitando una realidad. Hoy día tenemos una cantidad de recursos infinitos para poder evitar, Ujú. una cantidad infinita de recursos para poder reprimir. Y normalmente cuando tú le echas la culpa al resto del mundo de lo que te está pasando a ti. Mm. Eso es muy común. O sea, Sí, yo no, eres tú el culpable, claro. tú fue la que me provocaste, tú fuiste la que me hiciste y por culpa tuya yo estoy en esta situación. Eso es muy común, es muy común. Ahora, claro, es decir, todo tiene que ver con el estado del ser. Nos desconocemos. Cuando tú te acercas a tu ser completo, interior, no estamos hablando de nadie más que de ti. Si el tema eres tú eres el centro del universo. Todo lo que tú pides, tú eres, o sea, de partida en la persona, a propósito de la ley de atracción, ¿no? Tú recibes lo que tú eres, Ujú. no lo que tú deseas que fuera. Ese tiempo verbal no existe, lo hubiese sido. Si yo hubiera hecho cuando tenía hecho, no existe eso. Lo único que vale hoy en día es el presente, en este momento que tú estás sentada, esta que está aquí al frente mío, esta señora, señorita, preciosura, ¿no? Eso es el resumen de toda tu vida, acá presente. Mm. Ahí está. Bueno, por eso dicen que uno es la culminación de todas las decisiones que ha hecho hasta hoy. El resumen, la síntesis, aquí, hasta la vista. Ujú. Y cuando tú no lo entiendes y aparentas ser otra persona, también tiene que ver un poco, yo conversaba con mi señora el otro día a propósito del reconocimiento. Claro, yo necesito ser reconocido como persona o como profesional, como cualquier cosa. Necesito ser reconocido. Pero muchas veces yo no me reconozco a mí mismo como soy y me quiero representar a través de otra persona. Yo lo encuentro súper complicado. Sí, Demasiado complicado. sí. Y claro, y tú siempre tienes la posibilidad, todos los seres humanos, la posibilidad de ser quien quieres ser, pero dentro de su esencia.
no de prestado. Ujú. Y volviendo a este cambio, porque el podcast un poco está centrado en este cambio un poco de carrera, ¿no es cierto? Y estamos conectándolo con el ser. A la medida que tú vas descubriendo el shiatsu, vas descubriendo En la digitopuntura, la que es digitopuntura. la traducción en japonés de Ah, perfecto, shiatsu. perfecto. A medida que tú vas descubriendo esto, ¿quién decides empezar a hacer? De alguna forma siempre he tenido conciencia, ¿no?, de mi ser, Claro. y sobre todo la aceptación, ¿no?, de errores, la aceptación de los cambios, el reconocimiento y la modificación, Ujú, de la corrección, fundamentalmente. De alguna forma, cada vez se ha ido como robusteciendo esa parte, pero de alguna forma lo he tenido. Y agrégale que yo estando en Israel, allá hay una atmósfera muy especial, no la de hoy día, que es terrorífica, sino en la época en que yo estuve, sí. que tú te vas a Jerusalén, más de 5.000 años en una ciudad en que se reza permanentemente, tú absorbes esa atmósfera, luego te vas a otro villa o pueblo donde hay puros religiosos y te encuentras con gente que no es religiosa, pero de alguna forma viven en una atmósfera involucrada Sí. con una tradición fundamentalmente, y eso te envuelve, Ujú, ¿no? Eso de alguna forma inconsciente, de te alguna cambia, forma te va despertando algo, claro. ¿no? Y eso en ese sentido, la estadía, estando allá, al margen del grupo de amistades, en general, yo súper agradecido, muy agradecido, y eso también contribuyó inconscientemente, casi sin darme cuenta. Ujú, Entonces también eso influye en la percepción que yo tuve de mí mismo. ujú. Sobre todo reconocer, aceptar, modificar, hasta el día de hoy y mañana y pasado espero seguir haciéndolo. Volviendo a esta noción que te gustaba a ti del teatro, que era lo ritual, ¿el shiatsu tiene algo de ritual? Todo, claro, todo. Viene una meditación especial, por ejemplo, en el caso del alumno, porque también está la escuela, ¿no?, de formación, y se hace a través en línea también. Ujú, Y es lindo porque ver al alumno que parte porque por curiosidad o porque de repente se le ocurrió que cuando está en la oficina y a la compañera de trabajo le duele la cabeza y le pone la mano por aquí, uy, siente que se le sana, en fin, alguna atracción tiene y dice, voy a estudiar, voy a ver qué pasa, pero llega absolutamente en blanco y lo primero que se le dice, dejemos las expectativas a un lado. Mientras cero 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 mucho mejor. Y ver al alumno o la alumna cómo se va desarrollando y se le va ampliando su campo de percepción, de intuición, de autoconocimiento a través de la digitopuntura que le aplica a alguien, porque en las clases tiene que haber alguien con la cual practicar. Bueno, ver ese proceso es un fenómeno, es un milagro. ujú, Y de repente al cabo de un tiempo te dice, oye, mira Alejandro, me pasan cosas tan raras. Y todo lo raro normalmente está vinculado a cambios de conductas, ujú, de comportamientos positivas. Bueno, eso es. Eso te lleva a ti a un campo de introspección, ¿no? A un campo y tiene que ver con la sanación. Hoy en día, nuestra sociedad, en general el mundo, de verdad es muy caótico lo que está pasando, muy caótico. Y nada es porque sí, y nada está aislado, claro, está todo que conectado. esa parte es muy importante, entender de que este universo es una unicidad Ujú, con todo. A propósito de un tsunami, un terremoto que pasa en Japón, se hace la trazabilidad y dice, bueno, esta va a llegar, va a seguir por aquí, va a seguir por allá, tales países a tal hora. Y eso no dice nada.
La cantidad de atentados, la cantidad de inundaciones o manifestaciones políticas Mm, al mismo tiempo, al unísono, mm. en muchas partes en el mundo. Eso no dice nada. Está absolutamente todo conectado. Absolutamente. ¿Por qué? Porque no hay tiempo ni espacio. No hay tiempo. O sea, desde el punto de vista cuántico, o sea, dentro del concepto clásico, el tiempo se cifra en pasado, presente y futuro. Ese es el Ujú. concepto clásico, lineal. El punto de vista cuántico es circular. Todo transcurre ahora. Y lo que acabamos de hablar ya pasó, Ujú. pero está en el presente, porque está acumulado dentro de esta inteligencia universal. ¿Suena muy raro todo esto? O sea, a mí me encanta. Igual estoy hoy día pegada con tu fascinación de lo ritual y Ah, me tú eres atrevo, obsesiva, ya, me ok. atrevo, es que estoy tratando de sacar algo de ti. Me atrevo a emitir un juicio de valor y ahí tú me corriges si estoy bien o estoy A mal. ver. Pero lo que a ti te llamó la atención del teatro, yo también crecí un poco en el teatro y acá las dos Ya. estudiamos cine, entonces te podemos lograr Ah, entender un ya, ok. poco. Entendemos eso. Ok. Mi lugar favorito en el colegio era detrás de las cortinas, abajo de las luces. Entonces entiendo perfecto eso. Esta cosa ritualística, y tú como viste esa primera imagen que nos presentas en este podcast de estas personas que están así con los ojos cerrados, como un poco en su interior, calmándose, trabajándose o quedándose en el presente. Y lo que tú aprendes con el shiatsu, que es esta constante que vuelves a repetir, que es como el no tenemos tiempo ni espacio, hay una falta de conciencia. Yo creo que lo ritualístico que a ti te gusta es esta constante introspección. Que eso es todo. Escucharse. Mira, en definitiva, todo apunta a vivir en plena conciencia de sí mismo. Ujú, O sea, tú eres el reflejo mío y viceversa. De modo que cada vez que yo, lo que decía un poco al principio, lo que yo traigo y lo que yo pido está relacionado con lo que yo soy. mm, De modo que si yo cambio, por ejemplo, si yo modifico algo en mi vida, ojalá para bien, de pronto mi realidad se modifica, sí. porque yo soy el creador de esta realidad. Ujú, Yo miro el mundo, miro la realidad y miro todo mi entorno en relación a quién soy, de acuerdo a mis principios, mis valores, lo que yo creo, lo que ujú, no creo, etcétera. Por eso que yo puedo tener diferencias contigo, porque tú tienes una historia distinta a la mía. Y por eso que es difícil muchas veces compatibilizar, ¿no? Dos seres que se juntan, que son dos seres extraños y que vienen con dos mundos e historias distintas, y formar una pareja no es fácil. ¿Me entiendes? Entonces de eso estamos hablando. Cuando tú vives en plena conciencia, en estado de conciencia, mm, lo primero que se te despierta es la empatía. Yo te puedo entender a ti la diferencia, porque yo no te trato de convencer de nada. Ahora, si nosotros somos parejas o somos un conjunto de personas que estamos trabajando juntos dentro de un plano de empatía, mm, significa que tenemos que entender lo que le pasa al otro, sí. pero tiene que haber alguien que dé una directriz. O sea, aquí hay un objetivo que hay que cumplir. Somos 5 personas trabajando, por Ujú, ejemplo, en una oficina o lo que sea. Bueno, para eso están las reuniones y por ahí que podemos aportar con respecto a lo que significa el título del cambio. Pero no, yo no puedo estar obsesionado con mi posición. Yo no quiero escuchar absolutamente nada porque entorpece el flujo común. Ese es el tema, ujú, porque no soy yo, somos nosotros. Entonces, claro. claro, la diferencia que hay entre tú y yo, como nosotros, es lo mismo, pero sin embargo tú eres siendo individual, y ahí Ujú, viene el tema cuántico. claro. Tú eres tú, yo soy yo, pero sin embargo al mismo tiempo somos uno. Ujú.
Bueno, hay mucho de tu trabajo online para la gente que quiera seguir escuchándote, escuchando tus explicaciones de lo que es cuántico. Hay entrevistas también que estaba yo viendo al respecto. Pero específicamente en este episodio lo que yo quería también venir a como, ¿por qué te invité? O por qué queríamos escuchar tu historia, entendiendo que esta audiencia em, tendrá crisis existenciales, por ejemplo, a los 30 años. Em, Te quiero pedir que tú vuelvas a ese momento antes de entrar a esta reunión, a esta cita con este personaje que te iba de alguna forma a cambiar la manera que veías el mundo, a que te ibas a aventurar a ¿A qué otra carrera. personaje te refieres? A este mentor o Cuando yo del partí con el shiatsu. shiatsu. Sí, sí. Ajá, Antes de entrar a este lugar fascinante con esta persona de blanco en un lugar blanco con un entiendo. tatami. Para las personas que están cuestionándose su carrera hoy día, su profesión, su pasión, ¿qué de tu historia puedes como ofrecer como un consejo para aventurarse o para mantenerse suficientemente abiertos o conscientes a la hora de ir en búsqueda de algo que te llame más la atención? Mira, yo en general no doy consejos, porque lo que yo pienso es muy distinto de lo que pueda pensar otra persona. Pero lo único que puedo decir, esta vida en este plano físico Ujú. es corta. Y la vida es larga, muy larga, pero en el plano físico es corta. Yo creo que la única opción y el único desafío que uno puede tener en esta vida es hacer lo que yo quiero hacer. Muchas veces nuestros padres influyen en la profesión. Y hay profesiones, por ejemplo, que tienen que ver con herencias, ¿no? Padre, abogado, el hijo tiene que ser abogado. Y hay una cantidad de imposiciones externas, en general. Y yo creo que lo más importante es hacer lo que yo sienta, lo que yo creo a través de mi intuición que me gustaría hacer, y hay que hacerlo. Y además hay un bono. No me gusta, me cambio. Pero lo que yo quiero hacer. No sé si es un consejo, Pero me encantó escucharlo. pero eso. Sí. Alejandro Cohen, ¿dónde la gente te puede encontrar? Ahora sí puedes mirar a la cámara. Ahora sí te puedes dirigir a la audiencia. Ya, hola. Eh, Mira, antes de partir me gustaría decirte, darnos la posibilidad de ampliar nuestro plano de conciencia, hoy en día es extremadamente fácil. San Google sabe todo. Hay otras plataformas donde tú puedes incursionar, puedes preguntar al Gemini lo que a ti te gusta y por ahí también te pueden ayudar. Lo importante es si tú de alguna forma sientes la posibilidad o la necesidad de poder ser un sanador, está la escuela y clínica Digitopuntura Cuántica, dirigida por quien habla, y por las clases, formarte como un profesional cuántico. Las clases son personalizadas, en línea, una vez a la semana, 60 minutos para ti. Eso. Luego tenemos la parte clínica, tratamientos clínicos también en línea. No importa dónde te encuentres, no importa. Algún extremo por acá o extremo por allá, voy a estar ahí al lado tuyo, a través de la plataforma Zoom, la mitad de la pantalla tú, la mitad de la pantalla yo, y aquí estamos los dos presentes. Tratamientos clínicos en línea, todo tipo de síntomas. Mientras que no haya sacarte un brazo o la cabeza o un ojo, no hay ningún problema. Yo te voy guiando, te acompaño en el proceso de recuperación y todo depende de tu voluntad, tu cariño y el amor que te tengas a ti misma. Y finalmente hago charlas de autoconocimiento, una cantidad de instrucciones, de reconocimientos para que te identifiques en lo que significa tu vida, y también se te da la posibilidad de los cambios. Algunos no son tips, son herramientas de modificación de conducta y también de desarrollo personal. Eso. Te esperamos en www.digitopuntura.cl.
digitopuntura.com. Ahí está la información, está el teléfono y está todo. Ahí lo vamos a dejar todo enlazado y en los comentarios para que la Maravilloso. gente pueda ir a conocer tu trabajo, ya Gracias. sea como futuro profesional o como futuro paciente tuyo. Te quiero agradecer, Alejandro, porque no solo nos diste una charla de tu vida, siendo una persona que nuestros papás, como bien te comentaba, te conocen. No solo es un honor tenerte por también siendo una figura de televisión, ex televisión y actor y teatro, porque a nivel personal lo agradezco por mis propias fascinaciones, sino también porque nos invitas a que esta exploración de la autoconciencia siga siendo más normalizada, porque da mucho fruto, da mucho bienestar. Sabemos lo que están muchos de nuestros oyentes pasando. Hablamos de temas de salud mental, hablamos de temas de bienestar, de cambios de carrera, en fin, de ser un poco más auténticos y más uno. Y creo que tu historia es un fiel ejemplo de eso, a como volver a uno constantemente. Entonces por eso te quiero dar las gracias. Yo también quiero unas últimas palabras. Por favor. Que esto queda como escrito ahí, ¿me entiendes? Súper lindo está. Si yo no soy yo, para mí, entonces ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Gracias, muchas gracias.